En el pensamiento posmoderno, actualmente existen dos vertientes epistemológicas de las ciencias del comportamiento, las cuales buscan precisamente explicar y comprender la conducta humana. Estas son las siguientes. La primera es la constructivista. Esta está más orientada hacia lo psicológico, por decirlo de alguna manera, y sus bases son las teorías de la personalidad y teorías del aprendizaje que hemos llegado a abordar a lo largo de la carrera. El siguiente sería el construccionista, el cual estaría más orientado hacia lo social y estaría sentada sobre las teorías de la psicología social y la política. La primer vertiente que nos corresponde conocer es la del constructivismo. Esta además es una corriente del pensamiento, según la cual el conocimiento es una construcción propia del ser humano y la cual logra realizar por medio de sus aprendizajes o esquemas previos. Esto me remonta, no recuerdo bien si lo vimos en la clase de raíces filosóficas o en las de teorías del aprendizaje, pero desde un inicio había un debate filosófico donde habían dos posturas, la racionalista y la empírica. Por lo que comprendo, la racionalista vendría a representar mejor al constructivismo, pues es por medio de los sentidos que nos llega información y tras procesar esta información es que podemos generar el auténtico conocimiento. Entonces, como abordaremos más adelante, esto tiene algunas otras implicaciones. Y bueno, estas son algunas de las implicaciones que mencionaba anteriormente. La verdad es que son bastante fuertes y bastante densas. Comprender que entonces el conocimiento es generado a partir de nosotros mismos implicaría que es básicamente el proceso de aprendizaje el que construye nuestra realidad como tal, lo cual a mi parecer es bastante choqueante, es bastante impactante. Y pensar que esta clase de conocimiento ya se nos está brindando de maneras más sencillas desde los primeros semestres en teorías del aprendizaje y similar. Además, podría decirse que el mismo aprendizaje es una construcción interior y subjetiva, por lo que todo conocimiento es una interpretación. Y aquí me parece importante mencionar que me parece, o hasta donde tengo entendido, lo que es la terapia cognitivo-conductual, que es una de las evidencias más fuertes y rigurosas que tiene la psicología actualmente y la cual lo vuelve una de las ciencias más competentes del comportamiento que hay, está basada precisamente en este tipo de idea, al menos las técnicas que se aplican, pues como ya hemos abordado en la clase de psicología cognitivo-conductual, nuestra meta al momento de tratar a los pacientes va a ser ayudarles sobre todo a manejar sus distorsiones cognitivas, como el mismo profe Irán lo ha llegado a comentar. Estas creencias irracionales, creencias que quizá no se apegan del todo a la realidad, entre comillas. Entonces, eh, pues sí, pues en ese sentido es por eso que esta vertiente es muy importante que la entendamos nosotros en nuestra práctica. Pero además, esta implicación de que todo conocimiento es una interpretación a mí me parece bastante fuerte y es algo que yo vengo considerando desde los primeros semestres, pues si lo pensamos de esta manera, hasta las ciencias que podríamos considerar más rigurosas y más exactas como la física, la química, la biología, entonces todo el conocimiento que han generado, perdón, no sería más que una interpretación de lo que se observa a fin de cuentas. Aquello que nosotros entendemos que es así, tal cual es, que es la verdad absoluta, que 2 más 2 es 4, que el funcionamiento de las partículas es tal como se explica, que la división del átomo es de esta manera. En realidad todo eso son interpretaciones que hemos hecho después de nuestras interpretaciones y es por eso que la psicología a fin de cuentas también es una ciencia, porque funcionamos de la misma manera. Hay un fenómeno, tanto psicólogos como físicos, ya dependerá del fenómeno que tengan que estudiar. Ambos, psicólogos y físicos, tenemos que observar el fenómeno, pretendemos entenderlo, categorizarlo, después, por medio de nuestras interpretaciones, creamos formas de evaluar el fenómeno y una vez que ya entendemos cómo funciona el fenómeno y que lo categorizamos y lo entendemos, podemos entender cómo intervenir en ese fenómeno. De esa manera es como los físicos han podido llegar al punto tan increíble de crear los aceleradores de partículas, las computadoras atómicas, si no mal recuerdo el nombre, y los psicólogos hemos llegado a desarrollar la terapia cognitivo-conductual a base de la misma, o mejor dicho, el mismo procedimiento.
Solo que en nuestro caso lo que nosotros hemos hecho es observar al otro individuo, comprenderlo, después por medio de nuestros aprendizajes previos procesar esa información. Hemos desarrollado formas de evaluar a los individuos por medio de instrumentos, por medio de entrevistas y hemos llegado a formas de intervenir en los problemas de los individuos. Es a mi parecer una vertiente bastante interesante. Y a fin de cuentas es una de las vertientes que siento más representan igual en la cultura a la misma psicología, pero creo que ya me estoy yendo por otras ramas, así que mejor continuemos. Ya para terminar con el tema del constructivismo, me parece importante destacar estos aportes de los principales autores de lo que es esta vertiente. El primer autor que se cita es Gastón Bachelard, no estoy seguro de cómo se pronuncia, pero él propuso el concepto de obstáculo epistemológico, que a lo que se refiere es que son dificultades psicológicas que impiden la adecuada obtención de conocimiento, que fue un importante aporte en su momento. Quizá ahorita es algo muy obvio, muy lógico, pero como casi muchos de los conceptos que hay aquí en psicología, quizá ahorita son muy obvios, quizá ahora son muy sencillos de explicar, pero en su momento fueron grandísimos aportes para comprender la psique humana. El siguiente autor sería Gregory Bateson, el cual propuso la noción del contexto, que a mí este punto me parece que es fundamental en lo que es en contraste con el construccionismo, el cual el contexto es fundamental para toda comunicación y significación. Cada fenómeno tiene sentido dentro del contexto en que se produce, es decir, a pesar de que el constructivismo vaya más orientado a la parte individual y psicológica de las personas, no deja de lado que el contexto claramente va a influir en las cogniciones de la gente, lo que a mi parecer es bastante acertado, pero a diferencia del construccionismo no le da un papel tan central. Eh, además, se me viene a la mente un ejemplo que llegamos a ver en psicología humana en primer semestre, en donde se mencionaba que la frase tenemos que hablar, la cual de por sí, por lo general, tiene una connotación negativa para los mexicanos en general, eh, no va a tener en sí la misma connotación cuando, por ejemplo, te lo dice tu madre, o por ejemplo, cuando te lo dice tu novia, o cuando te lo dice algún amigo. El contexto es claramente diferente. La persona con la que estás teniendo esta interacción es diferente, pero las cogniciones que vas a tener van a ser diferentes de cada uno, porque de cada uno vas a obtener información en base a tus esquemas previos, vas a llegar a una interpretación en concreto y puedes dimensionar si se trata de, por ejemplo, una amenaza o si se trata de algo más bien positivo o si se trata de algo más bien importante o algo que no es tan importante y todo eso al final va a ser dictaminado por uno mismo y por el raciocinio de la persona. Y por último, Heinz von Förster, el cual menciona que la naturaleza y sus leyes están ahí por nuestra propia presencia, tal y como mencionaba en el ejemplo de la diapositiva anterior, que si bien o si pudiéramos demostrar que esta vertiente es como la verdad absoluta, por decirlo de alguna manera, entonces entenderíamos que todo el conocimiento humano que existe actualmente son meras interpretaciones de las cosas, son las formas, recuerdo fue Albert Einstein quien llegó a decir esta cita, o no recuerdo bien el autor, era un físico que decía que la medición era la manera en la que los humanos buscábamos entender el mundo nada más, pero no es una medida objetiva per se, es decir, no te va a mostrar cómo es la realidad en sí, pero es una forma en la que tú puedes interpretar y comprender la realidad a fin de cuentas. Y en ese sentido, ya nuestra labor, bueno, para quienes nos queremos ir a la rama clínica o en general, la labor de los terapeutas va a ser el vender lenguajes alternos y no una realidad alterna. Esto puede confundir un poquito cuando uno está leyendo la lectura y puede o tiene que estar entendiendo la diferencia entre el constructivismo y el construccionismo,
porque es decir, si el construccionismo se centra tanto en el lenguaje y cómo éste se comparte y éste termina en sí, podríamos decir, formando la realidad y los significados de las cosas, entonces, y, y se entiende que el lenguaje entonces construye la realidad, entonces, ¿por qué el terapeuta no tendría que ofrecer nuevas realidades a las otras personas si el lenguaje construye la realidad? Pues a lo que de verdad se refiere este punto es que el terapeuta constructivista, en contraste con el construccionista, no va a ofrecer una manera de ver la realidad o no va a ofrecer una manera de actuar en la que tiene que cambiar la otra persona, sino que tiene que centrarse en comprender a la otra persona solamente y en, por ejemplo, en las distorsiones cognitivas, tiene que ofrecerle nuevas formas de él interpretar las cosas nada más, pero solamente ofreciéndole. Y ligado a la lectura, lo que llegué a leer del construccionismo es que, en cambio, el terapeuta vaya construccionista, lo que sí hace es que mediante su estilo de vida intenta guiar a la otra persona, el cual puede no tener un estilo de vida tan sano, tan funcional, entre comillas, y por medio de ello tiene que intentar ayudarle, pero el terapeuta constructivista no va a imponer en ningún momento ninguna de sus ideas, sino que va a intentar mantenerse en el plano más objetivo posible. Y eso sería todo por parte del punto constructivista. El construccionismo reconoce que la comunicación deviene el proceso social primario, que vivimos inmersos en actividades o acciones sociales, en las que el lenguaje es parte de ellas, de tal forma que impregna la totalidad de la actividad social. El enfoque constructivista sigue alojado en el seno de la tradición del individualismo occidental. En cambio, el construccionismo social sitúa las fuentes de la acción humana en las relaciones y la comprensión del funcionamiento individual queda remitida al intercambio comunitario. Los argumentos de los construccionistas, en general, son contrarios a las formulaciones fijas y finales, inclusive aquellas que ellos mismos elaboran. El construccionismo no niega que haya explosiones, pobreza, muerte o, de un modo más general, el mundo de allá afuera. Tampoco hace ninguna afirmación. Los principales autores de esta postura son Kenneth J. Jergen. Es considerado uno de los padres del construccionismo social. Sostiene que la capacidad de las ciencias sociales para dar respuesta a los desafíos que plantea la crisis de la modernidad implica el reconocimiento de que la realidad es descrita por medio del lenguaje que se refieren a perspectivas del mundo. W. Bernard Pierce. Pierce se ha dedicado al entrenamiento de profesionales con un objetivo especial: aprender mediante la enseñanza. Por eso ha enseñado a mediadores en Argentina a encontrar patrones de comunicación, lo mismo que en Colombia, donde dictó cursos a periodistas, trabajadores sociales, terapeutas y otros profesionales con el mismo objetivo. John Shooter. Una idea central de su obra consiste en que las realidades se construyen socialmente y se mantienen en el marco de las actividades conversacionales, desordenadas y cotidianas de la gente. En esta postura difiere de la ciencia moderna, según la cual se considera que detrás de las apariencias desordenadas de las manifestaciones psicológicas y sociológicas se oculta una realidad ordenada y sistemática que se debe descubrir mediante la investigación. Principales diferencias entre estas dos posturas. El construccionista le critica al constructivista atribuir la responsabilidad al yo, ya que esto resulta empobrecedor, y suponer que el sujeto es el origen del significado es reaccionario. Además, consideran que es cuestionable que el constructivismo intente hacer distinción entre las emociones. El construccionismo, en cambio, prefiere el conocimiento local, circunscrito a un contexto, un autor, unos personajes o un momento histórico, y rehúye las metateorías y afirmaciones universales sobre cómo ocurren las cosas. La meta es hacer que la conversación prosiga. La implicación epistemológica de esto es que no tiene sentido hacer estudios de eficacia, ya que ninguna técnica es universal ni independiente del contexto, y no existen criterios universales de éxito o fracaso.
Bueno, continuando con un ejemplo de constructivismo, en este caso tenemos el aprender a andar en bicicleta. La forma tradicional de aprender a andar en bicicleta es mediante la práctica y el ensayo y el error. Y esto puede ser un buen ejemplo del constructivismo, ya que el niño adquiere el conocimiento en base a, como ya dije, el ensayo y el error. A este se le brindan ciertos aspectos sobre cómo manejar, cómo moverse una bicicleta, aspectos de balance. Y en este caso el niño recurre a sus propios constructos y de ahí crea nuevos constructos en base a lo que él ve y a lo que él siente. Por ejemplo, al pararse, cómo mantener el equilibrio, al intentar acelerar, al pedalear. Conforme pasa el tiempo, va a empezar a generar más conocimiento hasta que al final termine logrando aprender a andar en bicicleta. Todo esto mediante a que él solo, mediante sus constructos, generó nuevos constructos mediante lo que vio, lo que experimentó. Un ejemplo de construccionismo podría ser que en una clase de tecnología los estudiantes aprenden sobre circuitos eléctricos, pero en lugar de solo leer sobre el tema o ver una demostración, se les asigna la tarea de diseñar y construir su propio dispositivo electrónico. Utiliza como un pequeño robot con luces y motores. Utilizan kits de construcción con cables, bombillas, baterías y motores, y deben idear un plan, experimentar con diferentes conexiones y resolver problemas que surjan durante la construcción. El proceso de construir un robot permite que los estudiantes apliquen de manera práctica los conceptos teóricos que han aprendido sobre electricidad y circuitos. Al enfrentarse a desafíos reales como una luz que no enciende o un motor que no funciona, desarrollan un entendimiento más profundo de cómo funcionan los circuitos porque han trabajado directamente con ellos en la creación de algo significativo.